Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en un programa de fases, diálogos que transforman. Hoy nos vamos a tocar el tema llamado tipos de alimentos y su impacto en la salud espiritual. Nos vamos a limitar a hablar nada más de este tema. Traigo un excelente invitado, licenciado Fray Pérez Camas, pero antes me gustaría leerles un poquito sobre el significado que por ahí encontré sobre el tema de la espiritualidad. Y dice que la espiritualidad humana es definida como la conciencia de una parte de nosotros que no se manifiesta materialmente y que está ligada a algo superior a todos los seres vivos. En religión, la espiritualidad es dirigir la vida y el desarrollo espiritual según las enseñanzas y normas de un Dios o un profeta. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Licenciado Fray Pérez Camas, déjeme hablar un poquito de usted. Licenciado en Pedagogía en la Universidad Autónoma de Chiapas. Yo no sabía que usted era autor de un libro, ya lo conozco de un tiempo, pero no sabía que había escrito un libro llamado Microporciones. Con experiencia usted en el ámbito de la docencia, en las licenciaturas de Educación, Pedagogía, Enfermería, Psicología, Criminalística, Derecho, y pues su currículum ya sé que está bastante amplio ahí. Leí ahí algo que tenía unos diplomados también, cursos, talleres, hasta un premio por ahí internacional. Así es, César. Mucho gusto, un placer estar aquí contigo en tu programa. Gracias, es un honor para mí que me hayas invitado. Gracias a ti. Y pues bueno, pedagogía. Según lo que entendemos es que la palabra pedagogía, la labor más bien no es tanto enseñar, ¿no? Sino que te interesó meterte a esta área por el tema de enseñar al maestro, ¿no? A conducirlo según lo que se entiende, ¿no? Por el área de pedagogía, ¿no? Así es, tiene que ver con la conducción, pero también tiene mucho que ver con la inducción, es decir, sacar el potencial de los niños o de los adolescentes o de los adultos, en el caso de la andragogía. Es decir, la pedagogía como arte de enseñanza tiene que ver con la instrucción, tiene que ver con la guianza de los seres humanos hacia un propósito, hacia un ideal que tienen establecidos. Entonces, se refiere tanto a la educación formal como también a la educación informal. Ok. Se me hizo muy interesante cuando yo te comentaba que me gustaría tocar el tema sobre la cuestión espiritual y me hablabas de los alimentos. Muy, muy interesante. La verdad, yo traigo toda la curiosidad, ¿no? De lo que nos vas a compartir en este momento, porque hablas de alimentos que impacten en nuestra salud espiritual. Pues para empezar, los seres humanos requerimos, ¿no? de la espiritualidad, aunque lo tratemos de esconder, aunque obviamente pensamos todas las personas, todos los seres humanos de diferente manera, pero en su mayoría los seres humanos admitimos que requerimos de una cuestión espiritual, es parte de nuestra vida, la cuestión espiritual. Entonces, pues obviamente no todos tenemos, no tenemos la salud, ¿no? La salud que requerimos, pero precisamente hablando del tema, estamos hablando de alimentos físicos. De alimentos físicos y de alimentos no físicos. Vaya. De alimentos intangibles, así es. Pues empezamos. Pues primero me gustaría, César, aclarar un poquito también, profundizar más bien el concepto que tú ya definiste de espiritualidad. Cuando ya tengamos entendido qué es la espiritualidad, podemos ya pasar a ligarlo con los alimentos. Bueno, hay varios autores, por ejemplo, el Instituto Nacional de Investigaciones Sanitarias define la espiritualidad como la búsqueda de lo sagrado, de lo divino, a través de cualquier experiencia de la vida o en el camino que uno transita. Mientras que la religiosidad, por su parte, lo hace bajo sus propios criterios, normas, valores y principios. Pero los dos ámbitos están enfocados o están dirigidos a encontrar lo divino o lo sagrado. En pocas palabras, la espiritualidad tiene que ver, como dicen Fitzpatrick y otros autores como Ross, dicen que se puede definir con base en 3 parámetros. Número 1, sentido y propósito, o significado y propósito.
cuando nosotros encontramos el significado, el sentido de nuestra vida, el propósito, 1. 2, tiene que ver con la voluntad, es decir, esa sensación, ese deseo, esa intención que a mí me mueve vivir o por el cual yo día a día me levanto y realizo las cosas que tengo que hacer. Esa es la voluntad. Y número 3 tiene que ver con la cuestión de la fe en uno mismo, la fe en las demás personas y la fe en un ser divino, en un ser espiritual, en un Dios, en un profeta, o sea quien sea, ¿no? Entonces, en pocas palabras, para rematar el concepto de espiritualidad, podemos entenderlo como la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos para encontrar el propósito y el sentido de nuestra vida. Y cuando nosotros encontramos el sentido y el propósito de nuestra vida, encontramos paz, encontramos consuelo, encontramos seguridad, encontramos armonía, alegría y felicidad. Aún en medio de crisis, aún en medio de dolor, podemos experimentar consuelo, gozo, paz. ¿Y cómo encontrar la paz, el consuelo en medio de tantas adversidades? Bueno, pues existen muchos métodos, muchas estrategias, incluso terapéuticas, incluso filosóficas, desde cualquier ámbito, ¿verdad? Pero cuando nosotros encontramos respuestas significativas, adecuadas a preguntas, por ejemplo, como ¿por qué envejecemos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿De dónde vengo? O sea, ¿cuál es mi esencia? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué hay más allá de la muerte? Y cuando tú encuentras respuestas a esas preguntas, experimentas paz, gozo, consuelo, y es ahí donde tú encuentras el sentido y el propósito y la razón de vivir. Pero mientras no se dan respuestas satisfactorias a esas preguntas, el hombre sigue en busca de ese sentido y en busca de ese propósito, y entonces su ámbito o su salud espiritual está quebrada, está mermada porque no ha encontrado esa seguridad, ese consuelo. Entonces, cuando nosotros encontramos la armonía y la respuesta a esas preguntas, quiere decir que vamos por un progreso espiritual muy avante o muy confortable para nuestra salud en lo integral. En definitiva, estás hablando de un autoconocimiento. Exacto. ¿Cuáles son los alimentos? Existen por lo menos 4 tipos de alimentos. Yo podría hablarnos, si nos alcanza el tiempo, de 5 tipos de alimentos. El primer grupo de alimentos son los comestibles, los que la mayoría de la gente conoce, los niños y todos estamos acostumbrados, ¿no? Los que ingerimos, los que nos llevamos a la boca, ¿no? Ese es el primer grupo. No sé si quieres que que vayamos profundizando en este o mencione los 5 como tú. Menciona los 5 en general. Okay. Y luego... Entonces, los alimentos comestibles es el primer grupo. El segundo grupo son los alimentos sensoriales, o la fuente de nutrimento sensorial, aquellos que recibimos a través de nuestros sentidos, específicamente con la vista, con la audición y el tacto. Okay. El tercer grupo de alimentos son los alimentos volitivos, que tienen que ver con la voluntad, con la intención, con la determinación, con tus anhelos. Sí, exactamente. Y el cuarto grupo tiene que ver con la conciencia colectiva. Y el último, con la soledad y el silencio, como una fuente de alimento, como una fuente de nutrimento que impacta en la salud espiritual. Los últimos 4 se refieren a la salud espiritual. A cuestiones intangibles. Exactamente. Tangibles, nomás sería, entonces el comestible sería. Exactamente. ¿Cuáles son esos alimentos comestibles? En realidad eso yo creo que la gente se enredaría un poquito menos si empezamos con cuáles son esos alimentos comestibles y por qué se consideran que tienen alguna influencia, un impacto en la salud espiritual. Bueno, los alimentos comestibles son las frutas, las verduras. Sí, porque no creo que las papitas, ¿verdad? No. Refrescos. Exacto. Incluso para la mayoría de las personas, pues están las carnes y los embutidos, etcétera, ¿no? ¿Por qué se consideran? Ahora, esos tipos de alimentos normalmente o generalmente tenemos la idea de que solamente nutre nuestro cuerpo biológico, nuestro cuerpo físico, es decir, nos hace sanos, nos hace fuertes, protege nuestro sistema inmune, a los niños los ayuda a crecer, a madurar sus músculos, a fortalecer sus huesos, etc. Pero como comentabas hace rato, hay ciertos tipos de alimentos que son comestibles, que parecieran que no impactan en la salud espiritual, tienen efectos. Por ejemplo, las carnes. Decía que Yogananda, Paramahansa Yogananda, en 1844 ya él había explicado que las personas que consumen carne tienden a ser más
irascivas o más iracundas, sí. tienden a ser más irritables, y eso se manifiesta en su estado de ánimo, en su estado de humor, y de alguna manera, aparte de que hoy en día ya está comprobado que son los tipos de carnes que generan más cánceres, el estado emocional de la persona, la salud espiritual se ve afectada si uno consume mucha carne, además de que es muy difícil para procesar en el intestino. Incluso hay investigaciones que relatan que cuando hacen incisiones en el intestino, hay desechos de carne todavía ahí pegadas en el intestino, que han pasado años y años, entonces es muy difícil su digestión, y por lo tanto a los niños o a los estudiantes les afecta en su estado mental, porque se ponen irascibles, se ponen nerviosos, genera nerviosismo. Entonces sí impacta en la salud espiritual. Pensamos que nada más solo es en el aspecto físico. Bueno, lo que pasa es que fuera del aire, estamos platicando antes, previo a iniciar el programa, de que yo había escuchado una cuestión de parte de un psicólogo, de que ciertos alimentos se creaba un grave problema emocional, ¿no? Y ciertos alimentos te ayudaban a controlarte. Eso a mí se me hacía increíble. Yo creía que todo radicaba en un tema medicinal o en un tema de terapia nada más, ¿verdad? Y cuando hablo medicinal hablo en el tema de la psiquiatría, ¿no? Que te dan calmantes, te dan tranquilizantes, que ellos son más enfocados a esa área, y la cuestión, los resultados que ofrece la psicología pues son por medio de terapias, y creí que nada más eso se limitaba el cambio o la salud emocional, y resulta que tiene que ver mucho la cuestión de la alimentación, ¿no? Los que te generan, ahora sí que de por sí uno ansiedad. Es hiperactivo, uno ya está fregado, ¿no? Exacto. Y luego le añadimos, no nos ayudamos a nosotros mismos. La verdad, para mí en lo personal es una luz en el camino de esta cuestión, ¿no? Para aquellos que deseamos cambiar y deseamos mejorar nuestro tipo de vida. Y pues hoy me quiero comprometer más a cambiar mi alimentación. Pero se me hizo todavía más impactante cuando, repito, cuando me decías que cambiaban, que tenían un enfoque o un impacto en la salud espiritual. Entonces yo creo que tiene que ver eso, ¿no? Lo que menciona este psicólogo, la cuestión emocional finalmente es algo espiritual, esa cuestión. Porque la diferencia entre alma y espíritu, ya adentrándonos un poquito, hay mucha confusión en esa cuestión a veces. La cuestión de alma, según ciertos análisis de personas que se meten a este tema, es que es una cuestión que tiene que ver con la cuestión individual, y la cuestión espiritual es algo más allá, más fuera de nosotros, que es algo universal, ¿no? Que tiene que ver con que es donde reside la fe y la esperanza, ¿no? Exacto. Esa es la cuestión de la cuestión espiritual, y la cuestión del alma es donde reside la cuestión de la imaginación, los sentimientos y la razón. Correcto. Así es. En cuanto decíamos hace ratito de que si el consumo de esos alimentos me vuelve ansioso, irritable, entonces yo no tengo paz, no tengo tranquilidad, no encuentro la armonía, y de alguna manera ahí está afectando mi salud espiritual. Entonces, lo más recomendable ante todos estos tipos de alimentos que son comestibles es practicar la temperancia, es decir, la abstención de aquellos alimentos que no son saludables, que ya sabemos. Es decir, la mayoría de la gente ya tiene conciencia de cuáles alimentos son nocivos para la salud, pero aún así seguimos consumiendo esos alimentos. La cuestión aquí es no tanto en identificar qué tipo de alimentos son dañinos, sino identificar estrategias que me ayuden a mí a evitar esos alimentos dañinos. Y por otro lado, están también la temperancia de resistir o decir que no. Es bueno decir que no, incluso a los alimentos saludables. O sea, por muy saludables que sean los alimentos, no vamos a estar comiendo tanto en exceso, porque nos va a hacer daño. Claro. Puede pasar también en el trabajo y en otras muchas actividades. Es decir, la temperancia es la regulación, el control. La balanza, la sabiduría que nosotros tenemos para elegir de los alimentos, de lo más esencial, lo nutritivo, y con moderación. En tu currículum indica que también has trabajado como docente en la cuestión en el área de enfermería. Así es. Y obviamente, pues no toda la gente, cuando hablamos de cuestión espiritual y la cuestión de alimentos, pues, hablamos finalmente a veces de dos cosas que no todas las personas lo relacionan, pues, ¿no?
pero ya es una cuestión ya personal, una cuestión de voluntad. Me imagino que ahí pues no puedes tocar el tema espiritual, pero tocas el tema de, o sea, yo no sé qué materia es la que tú das en la escuela de enfermería. Estábamos trabajando en la parte de metodología de la investigación en salud pública, y como es salud pública prácticamente hacen investigaciones en diferentes temas, y han realizado muchas investigaciones los alumnos sobre los alimentos, y ahí es donde hablamos de los beneficios que tiene en la salud mental. Ahí no se maneja la cuestión espiritual, claro, pero lo vemos en el aspecto mental o en el aspecto emocional, como tú lo acabas de señalar hace ratito. Háblame de los 4 puntos, los 4 tipos de alimentos intangibles. Correcto. Los alimentos sensoriales o sensitivos, bueno, son tipos de nutrimentos que tienen que ver cuando nosotros estamos en el entorno y que día a día somos bombardeados por diferentes estímulos. Cuando tú lees un periódico, consumes. Cuando tú ves un programa de televisión, consumes. Cuando yo escucho una canción, estoy consumiendo. Todo lo que nuestros sentidos capten, estamos alimentando nuestra mente, nuestra emoción y nuestro espíritu. Tendremos que ser muy cuidadosos en qué tipo de nutrimento nos estamos llevando. Si yo soy una persona que estoy leyendo revistas con artículos que son nocivos para la salud, que traen violencia, que traen imágenes fuertes, naturalmente que no le va a hacer bien a mi salud espiritual. Entonces me voy a sentir, va a aumentar mi ira, mis miedos, temores. Entonces eso afecta, o eso es nocivo para mi salud espiritual. Pero si por el contrario, yo elijo un día, o dentro de mi día elijo espacios como para caminar en la playa, para ver un atardecer, para mirar el jardín, las flores, para escuchar la naturaleza o ver la naturaleza, para regalar una sonrisa a una persona, ese tipo de información sensorial le traerá mucha paz, mucha armonía a mi vida y me hará sentir más amoroso y más comprensible. Y los niños que vivan en un entorno con esas condiciones serán de carácter más afables o agradables con la sociedad y se podrán interesar en los demás. Tiene un efecto finalmente. Así Yo me es. resisto mucho ahorita que tocaste el tema de la cuestión sensorial, pero en la cuestión de la música, ¿no? Porque a mí, la gente que me conoce sabe que soy un apasionado del heavy, del rock fuerte, agresivo, pesado, y yo nunca lo he considerado de tal manera que me pueda a mí afectar. Déjame justifico, pues verdad, me encanta a mí mucho la música, el rock, sí, demasiado heavy, demasiado pesado, y lo sigo escuchando con mucha naturalidad. Pues si no le veo una consecuencia en mí, o no me doy cuenta que me trae algún tipo de consecuencia, pero me resisto, pues maestro, ahorita para mí esa es una cuestión muy, muy complicada. Yo que quiero cambiar, ¿verdad? Pero beneficio, algo que te puedo decir a mi favor es de que no sé si sea la edad, pero de cierta tiempo acá de mi vida, pues me he inclinado mucho por la balada, por la cuestión musical más relax, ¿no? Más suave, más soft. Más soft. Sí. Bueno, el hecho de el género que tú escuches en cuanto a la música, no se cuestiona eso. Lo que uno debe cuestionarse es que eso que tú estás eligiendo te dé paz, te dé tranquilidad, te dé armonía y te haga sentir bien. No importa el género, puede ser música rock. Hay personas que con la música de rock pesada sienten paz y sienten tranquilidad. Ya. Y hay personas que con una música clásica de Beethoven, de Vivaldi, exacto, encuentran la paz. Hay un caso, por ejemplo, de un economista, Max Neff. Max Neff acababa de hacer su maestría en Estados Unidos y es un chileno, por cierto. Y le ofrecen inmediatamente dirigir una empresa, Shell, la empresa Shell, y creo que llevaba unos días trabajando y de pronto una mañana antes de irse a su trabajo, le pagaban muy bien por cierto, empezó a escuchar una canción clásica, no recuerdo el nombre pero era de la época de Beethoven y todo ese tipo de clásica, sí, música clásica, ¿no? Y empezó a sentir una paz y una tranquilidad y se iluminó y dijo, no, esto no es lo para mí, esto no es lo que yo quiero, y fue y renunció a la empresa. Y a partir de ahí tomó un vuelo de avión y se regresó a Chile y se insertó en Chile y en Perú, en las comunidades de las tribus,
y vivió 10 años con ellos, viviendo en la selva, comiendo como ellos vivían y haciendo todo lo que ellos hacían, y después de los 10 años él generó sus teorías que se llama la economía descalza, y desde ahí él es un economista que habla de la economía local. Okay. Pero le llegó el entendimiento a través de una pieza musical. Entonces uno puede experimentar todo eso, tu salud espiritual, a través de una música, la que tú elijas como que te dé paz y tranquilidad. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué me puedes decir de los otros 3 puntos? El otro tipo de alimentos se llaman volitivos. Cuando yo hablo de volitivos me estoy refiriendo a la voluntad, a la determinación. ¿Cuáles son tus anhelos? Pregúntate cuáles son tus aspiraciones, cuáles son tus anhelos, cuál es la razón o cuáles son los motivos por los que tú día tras día te levantas para ir a trabajar, para hacer todas tus actividades a pesar de las adversidades. Esas razones, esas respuestas o esas razones que tienes, esos anhelos, son tu alimento espiritual, son los que te mantienen, es la gasolina, por decirlo análogamente, que te mantiene fuerte, que te mantiene resistente y que no te hace endeble ante esos embates. Por ejemplo, hay ciertos, digamos, objetivos o propósitos o anhelos. Yo puedo tener mi aspiración máxima, mi alimento volitivo puede ser que yo necesito ser generoso, comprensivo y amoroso con mi pareja, con mi familia, con mis hijos, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, y no lo soy. Bueno, entonces, a partir de hoy me comprometo, y lo puedo decir, lo puedo escribir, tengo que ser más comprensible, amoroso y servicial con mis seres que están a mi alrededor. Y empiezo a trabajar en ello. Cuando yo ya me lo digo y cuando yo ya tengo determinado ese propósito, en mi interior hay una fuerza volitiva, fuerza de mi voluntad, que me va a ayudar a dar la energía y la dirección para lograr eso, y en el poco tiempo, en el transcurso de los días, voy a ser más amoroso, más comprensible, más servicial con las personas con las que yo me he comprometido a serlo. Pero por otro lado, si mi anhelo o mi deseo es, por ejemplo, quitarle la esposa al vecino, o en su caso una chica quitarle el esposo al vecino, porque ese es su anhelo, quiere estar con esa persona bajo cualquier costo, y lo puede lograr, pero pasarán los días, esa persona no va a experimentar paz ni tranquilidad, porque va a saber en su conciencia que va a estar a expensas de que le paguen con la misma situación, o incluso la persona con la que va a estar viviendo no lo va a querer ni lo va a sentir con la misma intensidad, porque lo logró con alevosía y ventaja de otra manera, ¿no? Entonces, hay personas que tienen anhelos, aspiraciones que son sanas, y otras que son tóxicas o nocivas, exacto, que son enfermas, son dañinas. Y eso te va pudriendo, te va mermando y te va haciendo y no solo te perjudica a ti, perjudica a tu entorno, que están por lo nocivo que es esa conducta. Es que, híjole, esa parte para todos se nos hace súper complicado, ¿no? Tenemos 2 cuestiones, tenemos 2 definiciones, ¿no? O sea, sabemos lo que tenemos que cambiar para bien, y sabemos lo que tenemos que cambiar también, y que nos va a llevar a algo malo, pues a un resultado también dañino, pues para nosotros. Pero el punto es que la voluntad no existe una voluntad cuando el deseo es mayor, cuando es contrario a lo que nosotros queremos hacer. O sea, vaya, yo creo que todas las personas tenemos definidas cosas que nos urge cambiar, cosas, tomar decisiones, terminar con esto, empezar con esto otro. Híjole, o sea, no creo ser yo la única persona que está batallando con esa cuestión, ¿no? Pero quisiéramos que todo fuera con una varita, ¿no? Y poder cambiar. O sea, yo tengo muy claro qué cosas, cuál es mi realidad, pues, en qué posición yo me encuentro. Yo tengo muy claro lo que César puede lograr. ¿Y qué sucede cuando me siento atorado? Pues me siento en un cuarto muy pequeño y no puedo pasar esa pared que soy yo mismo, pues. Comprendo. Entonces, o sea, quiero, pero digo yo, dentro de mí no puedo. Cuando otras personas ven en mí eso, ven ese potencial y ven esa cuestión, igual yo lo veo en otras personas y los veo limitados y los veo atorados ahí. Yo digo, ¿qué pasa? Pues lo mismo que a mí me pasa, César. Es lo mismo que le pasa a esta otra persona, ¿no? Pero como que me cuesta trabajo entender
a ellos. Pero si a mí me preguntan, yo les puedo explicar mis razones. No, es que yo no puedo por esto y por esto otro. Tampoco lo van a entender ellos. Correcto. Es un tema, híjole, está bien complicado esa cuestión. Creo que por eso es que terminamos muchas personas acabamos o acaban en el área del fracaso, pues, y haciendo lo que no queremos hacer, ¿no? Decía Pablo en la escritura, ¿no? Lo que debo de hacer, eso es lo que no hago. Es lo que no hago. Correcto. Y viceversa, ¿no? Y viceversa. ¿Recuerdas que hace ratos habíamos dicho que, como lo definían algunos autores, la espiritualidad, que el tercer punto era la fe en uno mismo, en las demás personas y en Dios o en un ser divino? Hay momentos en que uno se quiebra como ser humano y dices, quiero hacer esto, pero no puedo, humanamente no puedo. Entiendo esa postura y creo que muchos hemos experimentado esa situación. Pero aquí es donde entra la parte espiritual. Aquí es donde tienes que tener fe en ti. Y si tu fe en ti es muy nula, muy poca, pues tienes que tener fe en otras personas que están allí a tu alrededor, tu familia, tus hijos, tus amigos, personas que han salido, que han vivido esa situación y han salido adelante. Y si no es posible eso, pues está la otra fuerza, la divinidad, el Dios del que habíamos hablado, el otro parámetro. Entonces, el ser espiritual, nosotros tenemos una dimensión espiritual, y el ser divino es espiritual, entonces tenemos que pedir la fortaleza, la dirección de un ser divino, de un ser espiritual, que nos ayude, porque humanamente a veces no tenemos el potencial o la voluntad o la facultad como para poder hacerlo, pero si nosotros encauzamos nuestras plegarias, nuestras oraciones, nuestros diálogos con las personas, con ese ser divino, a que nos ayude, que nos dé la fuerza, que nos inyecte ese aliciente, es más fácil hacerlo, incluso pidiendo hasta ayuda profesional. Pero entiendo que esa parte es difícil para uno como ser humano, pero está esa parte también que te digo, que tenemos que recurrir a la fe en las demás personas y la fe en un ser espiritual que nos puede ayudar a salir de ese bache. En resumen, en el tema sensorial hay que alimentarlo, ¿no? Es una cuestión que nosotros ya tenemos claro, tenemos que alimentar nuestra cuestión de voluntad. Perdón. Voluntad, sí. Tenemos que alimentar volitiva. Es decir, yo consideraría que un ejercicio muy importante es hacer como una lista de cuáles son esos motivos o razones que a ti te inspiran a seguir en la vida. Y día tras día ve meditando y ve hablando sobre eso, para que eso sea tu aliciente, ese sea tu alimento. A pesar de todo lo que se ve en televisión, en noticias de destrucción, guerra, pandemias y todo ese tipo de cosas, que nada hacen bien a tu espíritu, entonces tú te tienes que alimentar de esos valores, de esos principios, de esos anhelos que yacen en el fondo de tu ser, para que eso te mantenga y te siga manteniendo vivo, te siga manteniendo fuerte. Es el tercer alimento. Es el tercer alimento. Cuarto alimento. El cuarto alimento se llama conciencia colectiva. Okay. La conciencia colectiva es un término que acuñó Émile Durkheim, un sociólogo francés, y tiene que ver o se define como el conjunto de creencias, sentimientos y actitudes morales que una sociedad comparte, y que eso es lo que los hace fuertes, los cohesiona, los une. Y entonces, un individuo que nace en una sociedad se va a cohesionar a esa sociedad, a todas esas creencias, esos principios, esos sentimientos que ya están, y el ser humano va creciendo, va siendo adoctrinado de esas creencias, de esos sentimientos y de esas actitudes. Y el problema es que la mayoría de la sociedad hemos asumido, hemos adoptado todas esas creencias, esos sentimientos, esos ideales compartidos, sin cuestionarlos, sin saber si son buenos para mi salud, si son buenos para mi salud física, mi salud mental, mi salud espiritual. Y ahí andamos haciendo y siguiendo los comportamientos de la sociedad. Por ejemplo, observemos este caso muy claro. Si yo no me acepto, si yo no me adecuo a los convencionalismos, a las normas que establece la sociedad, probablemente voy a ser ridiculizado, voy a ser señalado, voy a ser excluido de la sociedad, y eso es un tipo de castigo, aunque muy sutilmente, pero es un tipo de castigo. ¿Qué hace la sociedad? Pues se adecua, se adapta a esas normas y vive como esas personas. Okay. Ahora bien, entonces entendemos la conciencia colectiva es cuando ya un sujeto se ha hecho parte de la sociedad, se ha adoctrinado de la sociedad.
Ahora, si hablamos ya en el consumo de la fuente de alimentos, quedaría de esta manera. Todo lo que está a nuestro alrededor de la sociedad va a afectarnos. Si yo vivo en un lugar donde las personas que están a mi alrededor son iracundas, son personas carentes de valores morales, de valores éticos, son gente que es perversa, que es maliciosa, que es violenta, que es agresiva, en donde la avaricia, la codicia son su alimento. Viene a influenciar. Viene a influenciar mi vida de una u otra manera. Entonces, para no caer en este tipo de circunstancias, nosotros tenemos que, como dice Pablo en su carta a los Romanos, me parece que es el capítulo 12 y versículo 2, dice, no se amolden ya a la sociedad, sino transfórmense o renueven su manera de ser y su manera de pensar, para que sepan que lo que Dios dice que es agradable, bueno y perfecto, ¿verdad? Entonces, lo que nos está invitando aquí es, en esta analogía, ¿has visto un cisne? Un cisne es blanco, ¿verdad? Su belleza es blanca. Un cisne puede nadar en un lago fangoso, lleno de lodo y turbulento, y aún así es capaz de encontrar su alimento y conservar su blancura. Así, de esa manera como el cisne, nosotros deberíamos ser. Andar en el mundo donde hay chisme, donde hay drogadicción, donde hay maldad, donde hay todo esto, pero sin contaminar nuestra alma y nuestra esencia. Se requiere la voluntad. Finalmente se necesita el otro alimento. Exacto, se necesita el otro alimento para no caer en eso. Y es una decisión final. Exacto. Y entonces aquí es donde tú tienes que analizar qué creencias son las que son correctas y te hacen bien. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Por ejemplo, yo he dejado de hacer muchas cosas, ya no celebro tantas cosas que la sociedad me enseñó, pero porque las he cuestionado, he investigado sobre ello. Y las que yo creo, pero porque ya concienzudamente las he valorado y las he analizado. El quinto alimento, maestro. Hablamos de la soledad y el silencio como un alimento. ¿Cuántas veces te has dado una cita contigo mismo? La soledad es un tema muy conflictivo para mí en lo personal. Sí, no implica el concepto de que voy a estar solo para hacer deporte, para leer un periódico solito en mi cuarto, para ver televisión. No tiene nada que ver con eso. Cuando yo hablo de soledad, hablo de 3 minutos, 1 minuto, 5 minutos, dependiendo del tiempo que te des, para estar contigo mismo. ¿Qué puedes hacer cuando llegues a tener la soledad? Hay algunos consejos que pudiera dar. Quedarte en silencio total, en profundo silencio, y darle tiempo a que tu alma respire sosegadamente. Ahí puedes encontrar revelación, puedes encontrar las respuestas a inquietudes que tenías hace mucho tiempo y te llegan como una revelación, como una luz, e incluso para que la divinidad o el ser espiritual o un Dios en el que tú creas, un profeta, te hable. Es decir, nada más deja escuchar lo que te va a decir tu conciencia o lo que te va a hablar tu alma, tu espíritu. Pero algo más importante aquí que pudiera uno hacer, y esto es lo más esencial para mí, que yo estoy trabajando en ello también, me pongo como ejemplo, sirve para definir o para identificar, si ya los tengo identificados, para clarificar o estructurar o reordenar mis valores o mis principios. La mayoría de la gente vive en la sociedad sin tener una categorización de sus valores. Y si cuando uno no tiene bien estructurados sus valores, es como andar en un barco a la deriva sin ningún instrumento de navegación o escalar una montaña en medio de las brumas. La cuestión de que vas a llegar a un destino equivocado, las probabilidades son un 99.9% por no tener definido tus valores y tus principios. Entonces, tenemos que hacer una clasificación aquí en ese espacio de pensar cuáles son mis valores esenciales e importantes y moverme en esos parámetros de mis valores. Y usualmente son esos valores que no estamos como dispuestos a verlos comprometidos en la sociedad. Entonces la soledad puede ser un alimento. Es un alimento porque te ayuda. No están malos, definitivamente experimentar la soledad, ¿no? Es que ahí ya entraríamos en otro tema donde se habla de soledad física y soledad de... Pero soledad lo interpretas tú como el callarnos, pues, el escucharnos, o el escuchar ese sonido espiritual, pues vaya. Exacto. Sí. Es tan difícil. Yo puedo estar solo físicamente en un lugar, en una cabaña o incluso en la sociedad y no tengo a un familiar cerca, un amigo cerca, viviendo geográficamente. Claro.
pero en el fondo yo sé que soy muy amado y soy muy querido, aunque las personas vivan a 20,000 kilómetros de distancia. Eso no es una soledad que mata. El otro tipo de soledad que no me quiero meter ahí es cuando ya la gente dice, pues es que ese sí se está muriendo, se está deprimiendo, pero ya son otras cuestiones más profundas, ¿no? Pero la soledad que hablamos aquí, o la que tú dices, es esa, de estar 3 minutos antes de cuando yo me voy a dormir o cuando yo me levanto y quedarme en silencio callado. Me puede llegar algún alumbramiento, me puede llegar alguna luz sobre lo que yo antes tenía un deseo, un anhelo y lo estaba poniendo en cuestión de que lo hago o no lo hago para tomar una decisión. Claro. Nada más quedarme callado y llega la revelación. La mayoría de los profetas se iluminaron de esa manera. Sí. Ahorita que regresamos de comerciales, porque nos vamos ahorita a unos comerciales, porque pues estás hablando mucho de profetas y Dios, y yo además, te decía hace un momento que yo traía, por eso me impresionaste cuando me hablabas de los alimentos para la salud espiritual, porque yo creía que eras ateo, fíjate nomás, entonces no nos conocemos bien, maestro. Ahorita regresamos y te voy a preguntar ese tema, ¿no? en cuestión a tu creencia, que quisiéramos conocerte. ¿Sale? De acuerdo. Volvemos. ¿Vives con el temor de estar expuesto a los virus? ¿Te preocupan las personas que están a tu alrededor? No te preocupes más. Nuestra brigada de sanitización ya está en Tijuana. En Maya, servicio de limpieza profesional, tenemos todo lo necesario para combatir cualquier virus con nuestro sistema de termonebulización. Te aseguramos acabar hasta con el 99.9% de virus y gérmenes. No lo pienses más. Llámanos. Atendemos empresas, comercios y particulares. Maya, servicios de limpieza profesional, está contigo. Queremos consentirte toda la semana. Por eso, todos los días te damos excelentes combos. ¿Ya probaste nuestras diferentes opciones para comer? Si no lo has hecho, ven a disfrutar de nuestro delicioso menú. Nuestro sabor es la mejor promoción. Contamos con servicio a domicilio gratis. Pregunta en nuestras sucursales. En nuestras direcciones, sucursal Rosarito Centro, sucursal Benito Juárez y sucursal Cantamar. No importa el día que sea, siempre puedes disfrutar de nuestro exquisito sabor y de nuestra increíble promoción cualquier día de la semana. En Pollo Asil, porque así te queremos.
gracias por seguir con nosotros. La verdad es que el tiempo se nos ha ido, maestro, pero muy rápido. Como agua. Yo creía que... Eran 15 minutos, sí, ¿no? hombre. No, pues muchas gracias a las personas que todavía están aquí y se mantienen. Gracias por su paciencia. Y es que a mí en lo personal, yo estoy muy aquí entrado contigo, escuchándote. Quisiera leer nomás algo rápido que leí sí. Por ahí. Dice así: la evolución del ser humano no se limita, dice, solo a lo físico, ni solo a lo mental, sino el principal objeto de su evolución es en el desarrollo de su espíritu. Es algo que me impacta. ¿Crees en Dios? Sí, claro. Por supuesto. Yo creí que eras ateo, canijo. No. ¿Tú profesas alguna religión? Sí, profeso en la religión del adventista del séptimo día. Por eso es que, bueno, una de las cosas que esta religión maneja mucho como parte doctrinal es el tema de la alimentación. Sí, ¿verdad? Correcto. Tenemos hablando de alimentos. Claro que sí, exactamente. En cuanto a los alimentos comestibles, tenemos podemos decir un compendio de guía que se llama la Reforma Pro Salud, y ahí se nos especifica o se nos habla de cuáles son los alimentos salubres o los alimentos sanos que debemos ingerir y de cuáles debemos abstenernos. Cuáles sí, cuáles no. Exacto, pero es una lucha que lo que comentábamos hace rato de la voluntad. Nos resistimos a seguir con estos platillos, aún sabiendo que son dañinos para nuestra salud, pero estamos en esta fase, como tu programa lo dice, de ir cambiando poco a poco, ir dejando ciertos alimentos. Por ejemplo, en mi caso, yo ya son muchos años que no consumo las gaseosas o las sodas. Las carnes ya las evité en su mayoría, algunas estoy dejando ya las otras, ya estoy evitando otro tipo de alimentos lácteos, ovolácteos, pues, sí, son hábitos que uno va trascendiendo, y lo que dices en tu definición ahí es la evolución de la espiritualidad. Fíjate, híjole, desgraciadamente, ahorita el productor ya nos anda queriendo correr hasta la fecha. Este es el cuarto programa y no puedo lograr que el programa sea de 30 minutos. Entonces, por más que intento, no puedo. Necesito un relojote de tener aquí enfrente. Pero bueno, ¿para qué nos ayuda a obtener la salud espiritual? Y quiero leerte esto que encontré. Dice: la espiritualidad nos ayuda a tener un sentido de identidad y en propósito, dice, calmando la ansiedad del ego que busca y persigue en un camino interminable hacia la insatisfacción. Para eso nos ayuda a alimentar nuestra cuestión espiritual. En resumen, maestro, ¿qué nos puedes decir entonces? Dos aspectos. Un médico llamado Sergei Metalnikov, un ruso, por cierto, y en uno de sus libros él escribió que la mayoría de las enfermedades que aquejan a los seres humanos tienen su origen en las emociones, en los sentimientos, en la mente. Incluido la mayoría de los cánceres no provienen, dice él, de bacterias o virus o parásitos, sino de emociones y que yacen en nuestra mente, subyacen en nuestra mente. Por lo tanto, él dijo que los médicos debieran ser responsables de que cuando van a tratar a un paciente, porque él dice que hay una gran conexión entre las glándulas las glándulas de secreción interna, los riñones, el corazón, todos los órganos están conectados al cerebro. Entonces él dice, si el médico va a prescribir fármacos o va a prescribir un tratamiento, también debe prescribir salud mental, es decir, dirigirlos, encauzarlos al personal al personal de la salud, psicólogos o psiquiatras, para que trabajen en la parte mental o espiritual. Es decir, que hay que atacar la parte física, pero también en la parte mental. Entonces, él ya lo había descubierto desde hace mucho tiempo, y esto es muy curioso. Bueno, el otro punto que me gustaría tratar de que quedara claro es que hace rato estaba comentando que hay muchas circunstancias o muchas cosas que pasan en nuestro entorno del alimento sensorial, que vemos amarillismos, violencia en televisión. Yo no estoy, o en las redes sociales, no estoy condenando que todo lo que está en la radio, en televisión, en internet sea malo, sino que debemos tener la capacidad de elegir el tipo de contenido que voy a consumir, porque hay muchas cosas muy interesantes en los medios de comunicación, pero yo debo tener la capacidad para elegir qué alimento de ese alimento sensorial me va a nutrir mi espíritu, me va a sentir paz, me va a sentir consuelo, gozo, esperanza, alegría y felicidad. Y me gustaría ya rematar con este
con un pasaje de las Escrituras que está en primera de Tesalonicenses, de capítulo 5 y versículo creo 21, donde dice el escritor, no sé si fue Pablo, ¿quién es Pablo, verdad? Okay. Dice, antes bien, examinadlo todo, ¿no? Con cuidadosamente y retened lo bueno. Entonces me quedo con eso, ¿no? De que ahí está toda la información, está todo lo sensorial, examinémoslo todo y retengamos solamente lo que es bueno y nutritivo para nuestra salud espiritual. Y como lo comenté hace ratos, nadar sobre el fango como el cisne, pero sin contaminarnos, sin amoldarnos a eso. Habrá quien no le interesa ninguna, o le va algún comino la cuestión espiritual, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una cuestión física también. Sí, la alimentación, ok, si no creemos en la cuestión espiritual, si tú no crees, o si nos cuesta trabajo, a mí como en mi mente no me da, pues para entenderlo, para creerlo, bueno, de perdida lo voy a hacer por una cuestión que sí creo, que es lo físico, lo palpable, en lo que sí creo, ¿no? Porque correcto. Pues estamos muy acostumbrados como seres humanos nos hemos vuelto tan materialistas, ¿no? Que solamente creemos en lo que vemos, ¿no? Así es. Entonces, híjole, esta parte, maestro, de verdad, muchísimas gracias por toda la información que usted nos ha dejado. Y yo creo en lo personal que tiene que tener un efecto toda esta cuestión. Entonces, si lo empleo de perdida, yo sí quisiera evitar el cáncer por una buena alimentación que yo lleve, pero ¿sabes qué me preocupa? Me preocupa mucho que pueda evitar el cáncer físicamente hablando, pero que viva hasta la fecha, y puedo vivir hasta 90 años, 100 años, pero con un cáncer interno espiritual. O sea, en pocas palabras, ser infeliz o vivir muerto caminando, ¿no? O sea, es una cuestión en la que este programa quiere abarcar también una cuestión espiritual, una cuestión física y una cuestión mental. Hablamos ahorita de dos tipos de salud, que es la espiritual, pero también la física, vaya. Entonces, como hay cáncer, considero, no sé si usted está de acuerdo, como hay cáncer, repito, en la cuestión física, pues también hay cáncer espiritual y mental. Por supuesto, totalmente hay gente que vive herida, lastimada, en la parte espiritual, que nunca ha encontrado el propósito y el sentido de vida, como lo hablabas en uno de tus programas, creo que fue antepasado, que no se encuentra el sentido, no se encuentra el propósito de la vida, precisamente porque esa parte espiritual no está alimentada o no está nutrida de lo que debe ser. Y ese es un cáncer que lo va carcomiendo toda su vida. De ahí la importancia de elegir nuestros alimentos físicos y espirituales. Muchísimas gracias, maestro. Al contrario, yo espero que tenga algún tipo de efecto en las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias por aguantar este tiempo aquí con nosotros. Nos vemos el próximo lunes en un programa más de Fases, Diálogos que Transforman, que a mí me está transformando. Así es, yo también ando en ese proceso de transformación y gracias, es un placer estar aquí en tu programa. Yo creo que toda la vida, no vamos a parar con eso, maestro. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Vives con el temor de estar expuesto a los virus? ¿Te preocupan las personas que están a tu alrededor? No te preocupes más. Nuestra brigada de sanitización ya está en Tijuana. En Maya, servicio de limpieza profesional, tenemos todo lo necesario para combatir cualquier virus con nuestro sistema de termonebulización. Te aseguramos acabar hasta con el 99.9% de virus y gérmenes. No lo pienses más. Llámanos. Atendemos empresas, comercios y particulares. Maya, servicios de limpieza profesional, está contigo. Pollo Asil queremos consentirte toda la semana. Por eso, todos los días te damos excelentes combos. ¿Ya probaste nuestras diferentes opciones para comer? Si no lo has hecho, ven a disfrutar de nuestro delicioso menú. Nuestro sabor es la mejor promoción. Contamos con servicio a domicilio gratis. Pregunta en nuestras sucursales. En nuestras direcciones, sucursal Rosarito Centro, sucursal Benito Juárez y sucursal Cantamar. No importa el día que sea, siempre puedes disfrutar de nuestro exquisito sabor y de nuestra increíble promoción cualquier día de la semana. En Pollo Asil, porque así te queremos.